La sala estaba en silencio cuando mi hija Lidia se levantó de su silla. Todos los ojos se dirigieron hacia ella, como si fuera la dueña del escenario, la protagonista de una obra que yo ni siquiera sabía que estaba presenciando. Su voz salió gruesa, con ese tono que había perfeccionado con los años, ese que usaba para intimidar, para dominar cualquier conversación. «No vamos más a mantenerte», dijo. Así, sin preámbulo, sin suavizar el golpe. Me miró directo a los ojos mientras lo decía, como si quisiera asegurarse de que cada sílaba penetrara bien hondo. Yo estaba sentada en la esquina de la mesa, en el lugar más alejado de la cabecera, casi como si fuera una invitada de último minuto en mi propia casa. Mis manos descansaban sobre mi regazo, tranquilas, aunque por dentro algo comenzaba a moverse. No dije nada. Solo la miré. Lidia llevaba ese vestido negro que seguramente había costado más de lo que yo gastaba en un mes entero. Su esposo Teodoro estaba a su lado, con los brazos cruzados y esa sonrisa torcida que siempre usaba cuando se sentía superior. Del otro lado de la mesa estaba Augusto, mi hijo, recostado en su silla con esa postura arrogante que había adoptado desde que se casó con Celina. Ella estaba junto a él, perfectamente arreglada, con las uñas impecables y esa expresión fría que nunca se calentaba, ni siquiera cuando me saludaba. Nadie más habló después de Lidia. Era como si todos hubieran ensayado este momento, como si supieran exactamente qué papel les tocaba interpretar. Yo seguía en mi lugar, observando, sintiendo como el peso de sus miradas caía sobre mí. Había algo en el ambiente, algo denso, como cuando se acerca una tormenta y el aire se vuelve pesado. Pero yo no me moví. No reaccioné. Solo dejé que las cosas fluyeran, porque sabía que esta escena apenas estaba comenzando. Lidia se sentó de nuevo, pero no dejó de mirarme. Tenía esa expresión de satisfacción en el rostro, como si acabara de ganar algo importante. Teodoro le puso una mano en el hombro, en un gesto de apoyo que me pareció ensayado, calculado. Augusto soltó una risa corta, casi burlona, y Celina asintió levemente, como dándole la razón a todo lo que acababa de suceder. 67 años tengo. He vivido lo suficiente para reconocer cuando alguien está jugando contigo, cuando están probando tus límites, cuando creen que ya no tienes defensa. Mis hijos pensaban que yo era débil. Pensaban que dependía de ellos, que sin su ayuda yo no podría sobrevivir. Qué equivocados estaban. Pero eso, claro, ellos aún no lo sabían. Y yo no tenía ninguna prisa por revelarlo. Me quedé sentada, quieta, con las manos todavía sobre mi regazo, mientras sentía el vibrar leve de mi teléfono en el bolsillo de mi chaqueta. No lo saqué. No miré la pantalla. Solo lo sentí ahí, recordándome que había cosas que ellos desconocían por completo. La mesa estaba puesta con elegancia. Platos caros, copas de cristal, servilletas de tela dobladas con precisión. Todo pagado con dinero que ellos creían suyo. Todo sostenido por un sistema que yo había construido en silencio, sin alardes, sin necesidad de recordarles quién había hecho posible cada uno de esos lujos. Lidia tomó su copa de vino y bebió un sorbo largo, saboreándolo como si fuera una celebración. Teodoro hizo lo mismo. Augusto se inclinó hacia adelante, apoyando los codos sobre la mesa, y me miró con esa mezcla de lástima y desprecio que tanto me dolía. «Mamá», dijo con voz pausada, «creo que ya es hora de que entiendas la situación. Nosotros tenemos nuestras propias familias, nuestras responsabilidades. No podemos seguir cargando contigo». Cargando. Esa fue la palabra que usó. Como si yo fuera un bulto pesado que llevaban a cuestas. Como si mi existencia fuera una molestia que había que resolver. Celina asintió de nuevo, esta vez con más énfasis. «Es lo mejor para todos», agregó con esa voz suave que usaba para disfrazar su frialdad. «Tienes que ser realista. Ya no eres joven. Necesitas aceptar que las cosas han cambiado». Me quedé mirándola. No por enojo, no por tristeza. Solo por curiosidad. Me preguntaba si realmente creían lo que estaban diciendo, o si simplemente estaban siguiendo un guión que habían preparado juntos. Lidia volvió a tomar la palabra. «A partir de hoy, no vamos a pagar más tus medicinas. Tampoco la comida. Ni el mantenimiento de esta casa. Es tu responsabilidad ahora». El silencio que siguió fue denso. Yo podía escuchar el tic-tac del reloj en la pared, el leve crujir de la madera del piso cuando alguien movía los pies. Pero nadie habló.
Todos me miraban, esperando mi reacción, esperando que suplicara, que me quebrara, que mostrara debilidad. Pero yo solo asentí levemente, como si estuviera procesando la información, como si estuviera asimilando mi nueva realidad. Y en parte lo estaba. Solo que mi realidad era muy diferente a la que ellos imaginaban. Mi teléfono volvió a vibrar. Esta vez un poco más insistente. Lo sentí contra mi costado, recordándome que había un mensaje esperando. Pero yo no me moví. Todavía no. Quería ver hasta dónde eran capaces de llegar. Teodoro se aclaró la garganta. Rosalía, dijo, usando mi nombre como si tuviera derecho a hacerlo con tanta familiaridad. Entiendes que esto no es personal, ¿verdad? Es simplemente una cuestión práctica. Nosotros también tenemos gastos, compromisos. No podemos sostener 2 hogares. 2 hogares. Como si esta casa no fuera mía. Como si ellos estuvieran pagando algo que yo no pudiera cubrir. La ironía era tan grande que casi me dieron ganas de reír. Pero me contuve. Augusto agregó algo más. Además, mamá, ya es tiempo de que aprendas a valerte por ti misma. No puedes depender de nosotros toda la vida. Valerte por ti misma. Dependencia. Ellos hablaban como si yo fuera una carga que finalmente se iban a quitar de encima. Como si mi existencia fuera un problema que necesitaban resolver de una vez por todas. Celina miró su reloj. Un gesto sutil pero claro. Tenía prisa. Todos tenían prisa. Esta reunión era solo un trámite, una formalidad que debían cumplir antes de seguir con sus vidas perfectas, con sus lujos pagados, con sus cuentas bancarias llenas. Yo seguía sin decir nada. Solo los observaba. Lidia suspiró, como si estuviera cansada de esperar mi respuesta. ¿No tienes nada que decir?, preguntó con ese tono de superioridad que tanto había cultivado. Yo la miré directamente a los ojos. Y por primera vez en toda la noche, hablé. No, dije con voz tranquila. No tengo nada que decir. Eso pareció sorprenderlos. Lidia frunció el ceño. Augusto intercambió una mirada con Celina. Teodoro se movió incómodo en su silla. Creo que esperaban lágrimas. Esperaban súplicas. Esperaban que yo me desmoronara ahí mismo, frente a ellos, para poder sentirse justificados en su decisión. Pero yo no les di ese gusto. Me quedé sentada, con la espalda recta, las manos quietas, y los ojos fijos en cada uno de ellos. Por dentro, sin embargo, algo estaba cambiando. Algo se estaba despertando. Una fuerza que había mantenido dormida durante demasiado tiempo. Lidia dejó su copa sobre la mesa con un golpe seco que resonó en toda la sala. Era un gesto calculado, diseñado para llamar la atención, para marcar un punto. Bien, dijo con esa voz que había perfeccionado para sonar autoritaria. Ya que parece que entiendes la situación, vamos a dejarte claro cómo van a ser las cosas de ahora en adelante. Se recostó en su silla, cruzó las piernas y me miró como si fuera una empleada a punto de recibir órdenes. Teodoro sonrió a su lado, complacido. Augusto y Celina se miraron brevemente antes de asentir, como dándole permiso para continuar. Primero, comenzó Lidia levantando un dedo. A partir del lunes próximo, cancelamos la transferencia mensual que te hacíamos para tus gastos. Ya no vamos a depositar ni $1 más en tu cuenta. Hizo una pausa, esperando alguna reacción de mi parte. Yo no moví un músculo. Solo la observé con atención, memorizando cada gesto, cada palabra. Segundo, continuó, levantando otro dedo, los medicamentos que necesitas para tu presión y tu corazón ahora serán tu problema. Nosotros ya no vamos a pagarlos. Si quieres seguir tomándolos, tendrás que buscar la manera de conseguirlos tú misma. Celina intervino entonces, con esa voz suave que usaba para parecer razonable. Es que no podemos seguir así, Rosalía. Tus medicinas cuestan casi $500 al mes. Eso es mucho dinero. Dinero que nosotros podríamos estar usando para nuestros propios hijos, para nuestras propias necesidades. Nuestros propios hijos. Como si yo no hubiera sido quien los crió, quien se desveló cuando estaban enfermos, quien trabajó para darles todo lo que necesitaban. Pero no dije nada. Solo asentí levemente, como si estuviera de acuerdo con su razonamiento. Augusto tomó la palabra. ¿Y el mercado, mamá?
Ya no vamos a pagar tu mercado tampoco. Gastas demasiado en comida que probablemente ni siquiera comes toda. Es un desperdicio. Me miró como si estuviera haciendo un favor al señalarlo. Tienes que aprender a administrarte mejor. A comprar solo lo necesario. A vivir con menos. A vivir con menos. Qué fácil era decir eso cuando ellos vivían rodeados de lujos que ni siquiera habían ganado. Teodoro agregó algo más. Y esta casa, Rosalía. Esta casa es demasiado grande para ti sola. Los gastos de mantenimiento son enormes. El jardinero, la limpieza, las reparaciones. Todo eso lo hemos estado pagando nosotros durante años. Lidia retomó el control de la conversación. Exactamente. Esta casa te queda demasiado grande. Deberías considerar mudarte a algo más pequeño, más manejable. Un apartamento modesto donde no tengas tantos gastos. Donde puedas vivir con lo que tienes sin depender de nosotros. Un apartamento modesto. Me estaban diciendo que dejara la casa donde había vivido durante más de 30 años, donde había criado a mis hijos, donde cada rincón tenía un recuerdo. Y lo decían con tanta naturalidad, como si fuera lo más lógico del mundo. No es que queramos votarte, agregó Augusto con una sonrisa que intentaba parecer comprensiva, pero que solo lograba verse falsa. Es solo que necesitas entender que ya no eres nuestra responsabilidad. Nosotros te dimos todo durante años. Te sostuvimos, te cuidamos. Pero ya es suficiente. Ya es hora de que cada quien se haga cargo de su propia vida. Cada quien se haga cargo de su propia vida. La ironía era tan profunda que tuve que morderme el labio para no sonreír. Si ellos supieran lo que yo sabía. Si tuvieran la más mínima idea de quién estaba realmente sosteniendo a quién. Celina sacó su teléfono y comenzó a revisar algo en la pantalla. De hecho, dijo sin levantar la vista, hemos calculado cuánto hemos gastado en ti durante los últimos 5 años. Entre medicinas, comida, mantenimiento de esta casa, servicios y otras cosas, hemos invertido casi $200,000 en ti. Levantó la mirada y me clavó los ojos. $200,000, Rosalía. ¿Te das cuenta de lo que eso significa? Eso es dinero que nosotros podríamos haber usado para invertir, para viajar, para darles mejor educación a nuestros hijos. Teodoro asintió con énfasis. Es una cantidad enorme. Y nunca te hemos pedido nada a cambio. Nunca te hemos reclamado. Pero ya basta. No podemos seguir sacrificándonos por ti. Sacrificándose. Esa fue la palabra que usó. Como si mantenerme hubiera sido un martirio insoportable. Como si yo fuera una cruz que habían tenido que cargar contra su voluntad. Mi teléfono volvió a vibrar en mi bolsillo. Esta vez más insistente. Sentí la vibración contra mi costado, larga y clara. Era un mensaje. Posiblemente importante. Pero yo seguía sin moverme. Quería escuchar todo lo que tenían que decir. Quería que se vaciaran completamente antes de actuar. Lidia continuó. Y otra cosa, mamá. Ese carro que usas. Ese también lo pagamos nosotros. El seguro, el mantenimiento, la gasolina. Todo. Pues ya no más. Vamos a cancelar el seguro la próxima semana. Si quieres seguir usándolo, tendrás que pagar todo tú misma. Augusto se rió. Una risa corta y despectiva. Aunque honestamente no sé cómo vas a pagar un seguro de carro si ni siquiera puedes pagar tus propias medicinas. Celina también sonrió. Teodoro tomó un sorbo de su vino, disfrutando del momento. ¿Entiendes lo que te estamos diciendo, verdad? Preguntó Lidia inclinándose hacia adelante. No es que te odiemos. No es que queramos verte mal. Es simplemente que ya no podemos seguir haciéndonos cargo de ti. Eres una persona adulta. Ya es hora de que asumas las consecuencias de tu propia vida. Las consecuencias de mi propia vida. Como si yo hubiera sido una irresponsable. Como si no hubiera trabajado cada día de mi existencia para darles todo lo que tenían. Como si no hubiera sido yo quien levantó este imperio que ellos ahora creían suyo. Teodoro agregó algo más. Y francamente, Rosalía, deberías estar agradecida por todo lo que hemos hecho por ti hasta ahora. No muchas madres tienen hijos tan generosos. Deberías valorarlo más. Agradecida.
Querían que estuviera agradecida por las migajas que me habían dado con el dinero que en realidad era mío. Querían que les diera las gracias por humillarme en mi propia casa. La situación era tan absurda que por un momento sentí una calma extraña apoderarse de mí. Una certeza absoluta de que esto estaba a punto de cambiar de una manera que ellos no podían ni imaginar. Lidia se levantó de nuevo. Caminó hacia la ventana y miró hacia afuera, hacia el jardín perfectamente cuidado que yo había diseñado años atrás. Esta casa podría venderse por mucho dinero, dijo sin voltear a verme. En el mercado actual, fácilmente podría valer $1,500,000. Tal vez más. Es una propiedad hermosa, en una zona exclusiva. Se dio vuelta y me miró directamente. Sería una pena desperdiciarla manteniéndola solo para una persona que ni siquiera puede hacerse cargo de los gastos básicos. Augusto se puso de pie también. Mamá, lo que Lidia está tratando de decir es que deberías considerar vender esta casa. Mudarte a algo más sencillo. Y con el dinero que saques de la venta, podrías vivir cómodamente el resto de tus días sin tener que depender de nosotros. Celina añadió, sería lo más sensato. Lo más práctico. Todos saldríamos ganando. Todos saldríamos ganando. Por supuesto. Ellos querían que vendiera la casa para poder quedarse con parte del dinero. Era obvio. Tan obvio que resultaba casi cómico. Mi teléfono vibró una vez más. Esta vez fue una vibración diferente, más corta. Una notificación adicional. 2 mensajes esperando. Metí la mano en mi bolsillo y lo saqué lentamente. Todos se quedaron en silencio, observándome. Lidia frunció el ceño. ¿Qué haces?, preguntó con tono molesto. Yo miré la pantalla. 2 mensajes de Celia Acevedo. Mi abogada. Mi gestora de confianza. La persona que manejaba todo mi patrimonio desde hacía más de 20 años. Abrí el primer mensaje. Decía, señora Rosalía, aprobamos la transferencia mensual de $12,000 que solicitaron sus hijos para sus gastos personales. $12,000 mensuales. Eso era lo que ellos recibían cada mes de mi cuenta. Dinero que yo autorizaba sin chistar. Dinero que ellos gastaban en lujos mientras me decían que ya no podían mantenerme. Abrí el segundo mensaje, esperando su confirmación para procesar el pago antes del cierre del mes. Levanté la vista. Los 4 me miraban con expresiones diferentes. Lidia parecía irritada. Augusto, curioso. Teodoro y Celina, impacientes. Ninguno de ellos tenía idea de lo que acababa de leer. Ninguno sospechaba lo que estaba por venir. Guardé el teléfono de nuevo en mi bolsillo y los miré a todos con calma. Continúen, dije con voz suave. Todavía no han terminado de hablar. Lidia me miró con desconcierto por un momento, como si no esperara que yo le dijera que continuara. Pero rápidamente recuperó su compostura y volvió a sentarse en su silla con ese aire de superioridad que tanto la caracterizaba. Bien, dijo cruzándose de brazos. Ya que insistes en que sigamos, seamos completamente claros con todo. Teodoro asintió a su lado, ajustándose el reloj en la muñeca, ese reloj que probablemente había costado más de $10,000 y que lucía como si fuera un trofeo ganado con su propio esfuerzo. A partir de este momento, declaró Lidia con voz firme, no vamos a responder más por ninguno de tus gastos. Ni medicinas, ni comida, ni servicios, ni mantenimiento. Nada. Absolutamente nada. Hizo una pausa para que sus palabras tuvieran el efecto deseado. Si se te descompone algo en la casa, tú lo arreglas. Si se te acaba la comida, tú la compras. Si necesitas ir al médico, tú pagas la consulta. ¿Quedó claro? Yo asentí levemente, sin cambiar mi expresión. Por dentro, sin embargo, sentía una calma extraña, una certeza de que este momento quedaría grabado en sus memorias para siempre. Augusto se inclinó hacia adelante, apoyando los codos sobre la mesa. Y mamá, esto no es negociable. No es algo que estemos discutiendo contigo. Es una decisión que ya tomamos. Los 4. Señaló a Lidia, a Teodoro, a Celina y a sí mismo. Ya lo hablamos. Ya lo decidimos. Y es definitivo. Celina agregó con esa voz que intentaba sonar dulce pero que solo lograba ser condescendiente. Esperamos que lo entiendas. Que no lo tomes personal.
Es simplemente que nosotros también tenemos derecho a vivir nuestras vidas sin esta carga constante. Carga constante. Ahí estaba esa palabra otra vez. Como si yo hubiera sido un peso muerto durante todos estos años. Como si mi existencia fuera una molestia que ellos habían soportado con paciencia de santos. Teodoro tomó la palabra. Además, Rosalía, tienes que ser realista. Ya no tienes edad para seguir viviendo en una casa de este tamaño. Deberías estar en un lugar más pequeño, más manejable. Un lugar donde no necesites ayuda para nada. Lidia asintió con énfasis. Exacto. Podrías buscar uno de esos apartamentos para personas mayores. Hay muchos muy buenos. Con seguridad, con servicios incluidos. Estarías mucho mejor ahí que aquí, sola en esta casa enorme. Personas mayores. Como si yo estuviera en un asilo ya. Como si a mis 67 años ya no tuviera capacidad para nada. Augusto se puso de pie y caminó hacia el mueble donde estaban las botellas de licor. Se sirvió un whisky, sin preguntarme si yo quería algo. Y otra cosa, mamá, dijo mientras se servía, ese dinero que guardas en el banco, sea lo que sea, te recomendamos que lo administres muy bien. Porque cuando se te acabe, no vengas a pedirnos ayuda. Ya te lo estamos advirtiendo desde ahora. Tomó un sorbo de su bebida y me miró con esa expresión que intentaba ser seria, pero que solo lograba verse arrogante. Celina sacó su teléfono nuevamente y comenzó a deslizar el dedo por la pantalla. De hecho, investigamos un poco y encontramos varios apartamentos que podrían funcionarte. Pequeños, de una habitación, en zonas decentes. Algunos cuestan alrededor de $700 al mes de alquiler. Levantó la vista hacia mí. Con lo que tengas ahorrado, podrías vivir ahí por un tiempo. Modestamente. Claro. Pero podrías vivir. Modestamente. Qué palabra tan interesante viniendo de alguien que llevaba un bolso que costaba $3,000 y zapatos que probablemente valían otros 1,000. Lidia volvió a tomar el control de la conversación, como siempre lo hacía. Mira, mamá, no queremos sonar crueles. Pero es necesario que entiendas la realidad. Nosotros ya no somos responsables de ti. Ya cumplimos con nuestra parte. Te dimos todo lo que pudimos durante años. Pero ya es suficiente. Ya es hora de que cada quien siga su propio camino. Teodoro añadió, y honestamente, deberías agradecernos por todo lo que hemos hecho. No muchos hijos serían tan pacientes como lo hemos sido nosotros. Pacientes. Como si haberme permitido existir en mi propia casa fuera un acto de generosidad de su parte. Augusto regresó a la mesa con su whisky en la mano. Y te lo vamos a decir de una vez, mamá, para que no haya confusiones después. Si en algún momento tienes una emergencia, si te enfermas o si necesitas algo urgente, no nos llames. Ya no vamos a responder. Ya no vamos a venir corriendo a salvarte. Celina asintió. Es duro, lo sabemos. Pero es necesario. Es la única manera de que aprendas a ser independiente. Independiente. Ellos hablaban de independencia mientras vivían completamente dependiendo de un dinero que ni siquiera era suyo. Lidia se puso de pie una vez más y caminó hacia donde yo estaba sentada. Se detuvo a mi lado, mirándome desde arriba. ¿Tienes algo que decir ahora? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Yo la miré hacia arriba, tranquila, serena. No, respondí con voz suave. No tengo nada que decir. Eso pareció frustrarla. Había esperado lágrimas, súplicas, desesperación. Pero yo no le di nada de eso. Solo calma. Solo silencio. Lidia dio un paso atrás y miró a los demás. Bien. Entonces ya está decidido. A partir de mañana, ya no hay más ayuda. Ya no hay más dinero. Ya no hay más nada. Teodoro se levantó también y se estiró como si acabara de terminar un trabajo pesado. Me alegra que lo hayamos hablado finalmente, dijo con una sonrisa. Estas conversaciones nunca son fáciles, pero son necesarias. Augusto terminó su whisky de un trago y dejó el vaso sobre la mesa. Sí, ya era hora. Llevábamos años postergando esto. Celina guardó su teléfono en su bolso y se arregló el cabello. Bueno, nosotros ya tenemos que irnos. Tenemos planes para esta noche. Planes.
Por supuesto que tenían planes. Planes pagados con dinero que pensaban que era suyo. Lidia recogió su bolso del respaldo de la silla. Nos vamos, mamá. Espero que reflexiones sobre todo lo que te dijimos. Y espero que tomes las decisiones correctas. Me dio una palmada en el hombro, condescendiente, casi burlona. Teodoro y Celina ya estaban caminando hacia la puerta. Augusto me miró una última vez. Cuídate, mamá. Y recuerda, ya no puedes contar con nosotros. Dicho esto, dio media vuelta y salió detrás de los demás. Los escuché caminar por el pasillo, escuché la puerta principal abrirse y cerrarse. Escuché el sonido de los motores de sus autos arrancando. Autos caros, lujosos, pagados con el dinero de la transferencia mensual que yo autorizaba cada mes. Me quedé sentada en la mesa, sola, en medio del silencio que dejaron atrás. Las copas de vino todavía estaban sobre la mesa. Los platos sin tocar. Todo estaba exactamente igual que antes, excepto que ahora ellos se habían ido, convencidos de que me habían dejado destruida, humillada, sin opciones. Pero ellos no sabían nada. No tenían la menor idea de lo que acababan de desencadenar. Saqué mi teléfono del bolsillo y volví a leer los mensajes de Celia Acevedo. Aprobamos la transferencia mensual de $12,000. $12,000 que ellos esperaban recibir como todos los meses. $12,000 que usaban para mantener sus lujos, sus caprichos, sus vidas perfectas. Abrí el teclado y escribí una sola palabra. Una palabra que cambiaría todo. Una palabra que ellos nunca esperaron escuchar. Negado. Presioné enviar y el mensaje salió. Una sola palabra que viajó a través de la pantalla hasta llegar a Celia Acevedo. Negado. Así de simple. Así de contundente. Dejé el teléfono sobre la mesa y me recosté en la silla, respirando profundo por primera vez en toda la noche. El silencio de la casa ya no me parecía pesado. Al contrario, se sentía liberador. Como si finalmente pudiera respirar sin el peso de sus miradas, sin la presión de sus exigencias, sin la humillación constante de sus comentarios. Me levanté despacio y caminé hacia la ventana. Afuera, las luces de la ciudad brillaban en la distancia. El jardín estaba oscuro, pero podía distinguir las formas de los árboles que yo misma había plantado años atrás. Esta casa era mía. Cada rincón, cada detalle, cada recuerdo. Y ellos habían tenido la audacia de sugerirme que la vendiera. Que me mudara a un apartamento pequeño. Que viviera con menos. La ironía era tan profunda que ahora sí me permití sonreír. Mi teléfono vibró sobre la mesa. Un mensaje de Celia. Lo tomé y leí. Recibido, señora Rosalía. Transferencia cancelada. Desea que proceda con las demás acciones que discutimos la semana pasada. Las demás acciones. Sí, habíamos hablado de varias cosas Celia y yo. Habíamos planeado diferentes escenarios. Pero nunca pensé que llegaríamos a este punto. Nunca imaginé que mis propios hijos serían capaces de tratarme de esta manera. Sin embargo, aquí estábamos. Escribí mi respuesta. Aún no. Espera mi señal. Ella respondió casi de inmediato. Entendido. Estaré atenta. Guardé el teléfono y regresé a mi silla. Me senté nuevamente frente a la mesa vacía, frente a las copas de vino que ellos habían dejado, frente a los platos intactos. Tenía que pensar. Tenía que planear mis próximos movimientos con cuidado. Porque lo que venía no era solo una lección. Era una transformación completa de la dinámica familiar. Cerré los ojos por un momento y recordé. Recordé cuando Lidia era pequeña y corría por esta misma sala persiguiendo mariposas imaginarias. Recordé cuando Augusto daba sus primeros pasos agarrado de mi mano. Recordé las noches en que los arrullaba cuando tenían pesadillas. Recordé cada sacrificio, cada hora extra de trabajo, cada sueño que pospuse para que ellos tuvieran todo lo que necesitaban. Y ahora, décadas después, así me pagaban. Con desprecio, con arrogancia, con crueldad. Pero no podía permitirme caer en la nostalgia. No ahora. Tenía trabajo que hacer. Abrí los ojos y miré el reloj en la pared. Eran las 9 de la noche. En unas horas más, al filo de la medianoche, el sistema bancario procesaría las transferencias automáticas del mes. Y por primera vez en años,
Mis hijos no recibirían su depósito mensual. Por primera vez, sus cuentas se quedarían sin ese dinero que daban por sentado. Y ahí empezaría todo. Me levanté y comencé a recoger la mesa. Tomé las copas de vino una por una y las llevé a la cocina. Lavé cada una con cuidado, sin prisa. Luego recogí los platos y los guardé en su lugar. Limpié la mesa con un paño húmedo hasta dejarla impecable. Cada movimiento era tranquilo, metódico, casi meditativo. Mientras limpiaba, pensaba. Pensaba en cada paso que daría a continuación. En cada palabra que diría cuando ellos vinieran a confrontarme. Porque vendrían. Oh, sí que vendrían. Cuando terminé de limpiar, apagué las luces de la sala y subí las escaleras hacia mi habitación. Mis pasos resonaban en el silencio de la casa. Una casa que según ellos era demasiado grande para mí. Una casa que según ellos debería vender. Una casa que, en realidad, era el centro de todo el patrimonio que yo controlaba. Entré a mi habitación y me senté en el borde de la cama. Tomé mi teléfono nuevamente y abrí la aplicación bancaria. Revisé las cuentas. Todo estaba en orden. Todo estaba bajo mi control. Había una cuenta principal, la cuenta del trust, donde estaba depositado el grueso del patrimonio familiar. $3.200.000. Esa era la cantidad actual. Dinero que había acumulado durante años de trabajo, de inversiones inteligentes, de decisiones acertadas. Dinero que mis hijos creían que algún día heredarían automáticamente. Dinero que, en realidad, yo podía manejar como quisiera porque el trust estaba a mi nombre. Yo era la administradora única. Yo tenía todo el poder de decisión. Luego estaban las cuentas secundarias. Las cuentas desde donde se hacían las transferencias mensuales a cada uno de mis hijos. $12.000 para Lidia y Teodoro. $12.000 para Augusto y Celina. $24.000 mensuales que salían de mi bolsillo y que ellos gastaban sin remordimiento mientras me decían que ya no podían mantenerme. La hipocresía era tan grande que resultaba casi cómica. Revisé los históricos de transferencias. Años y años de pagos mensuales sin falta. Nunca les había negado nada. Nunca les había cuestionado en qué gastaban el dinero. Cerré la aplicación y dejé el teléfono sobre la mesita de noche. Me recosté en la cama, todavía vestida, y miré el techo. Mañana sería un día interesante. Muy interesante. Porque cuando ellos revisaran sus cuentas y vieran que no había llegado el depósito, empezarían a preocuparse. Llamarían al banco. Revisarían sus estados de cuenta. Y lentamente comenzarían a entender que algo había cambiado. Que el juego había terminado. Que la madre a la que habían humillado tenía más poder del que jamás imaginaron. Cerré los ojos, pero no pude dormir. Mi mente estaba demasiado activa, demasiado alerta. Pensaba en sus caras cuando descubrieran la verdad. Pensaba en sus reacciones cuando se dieran cuenta de que todo lo que tenían dependía de mí. De mi firma. De mi aprobación. De mi voluntad. Durante años me había mantenido en silencio, permitiendo que creyeran que ellos eran los proveedores, los generosos, los que me mantenían a flote. Pero ahora ese silencio se había roto. Y lo que venía después cambiaría todo para siempre. El sol entró por la ventana de mi habitación como todos los días, pero esa mañana todo se sentía diferente. Me desperté temprano, antes de que sonara la alarma, con una claridad mental que no había experimentado en mucho tiempo. Me levanté, me duché con calma y me vestí con cuidado. Elegí un vestido sencillo pero elegante, de color gris perla. Me peiné el cabello hacia atrás y me puse los aretes de perlas que mi madre me había regalado décadas atrás. Quería verme bien. Quería verme fuerte. Porque hoy era el día en que todo cambiaría. Bajé las escaleras y preparé café. El aroma llenó la cocina mientras yo me servía una taza y me sentaba junto a la ventana. Afuera, el jardinero ya estaba trabajando, podando los arbustos como lo hacía cada miércoles. Ese jardinero que según mis hijos yo ya no podría pagar. Tomé un sorbo de café y sonreí levemente. Si ellos supieran. Mi teléfono descansaba sobre la mesa, en silencio. Todavía era temprano. Todavía no había señales de alarma de su parte. Pero sabía que no faltaba mucho. Las transferencias bancarias se procesaban en la madrugada. Ya debían haberlo notado.
Eran las 8:15 cuando llegó el primer mensaje. Era de Augusto. Mamá, hay un problema con mi cuenta. ¿Tú sabes algo? Lo leí sin responder. Dejé el teléfono sobre la mesa y seguí tomando mi café. 5 minutos después, otro mensaje. Esta vez de Lidia. Necesito hablar contigo urgente. Llámame. Tampoco respondí. Tomé mi tiempo. Terminé mi café, lavé la taza, y me senté en la sala con un libro. Un libro que no estaba leyendo realmente, pero que me daba una excusa perfecta para parecer ocupada. A las 9 en punto sonó el timbre. Insistente. Repetido. Alguien estaba presionando el botón una y otra vez. Me levanté con calma y caminé hacia la puerta. Miré por la mirilla. Era Lidia. Tenía el rostro desencajado, el cabello menos arreglado que de costumbre, y esa expresión de pánico apenas contenido que intentaba disfrazar con ira. Abrí la puerta despacio. «Buenos días», dije con voz tranquila. Ella casi empujó la puerta para entrar. «¿Qué hiciste?», preguntó con voz alterada. «¿Qué hiciste con el dinero?». Cerré la puerta detrás de ella y la miré sin alterarme. «¿De qué dinero hablas, Lidia?». Ella me miró como si yo estuviera loca. «Del dinero de la transferencia». No llegó. Revisé mi cuenta 3 veces. Llamé al banco. Me dijeron que la transferencia fue cancelada. ¿Por qué la cancelaste? Caminé hacia la sala y me senté en mi silla favorita. «Creo que deberías sentarte», dije señalando el sofá. Ella no se sentó. Se quedó de pie, temblando de rabia. «No voy a sentarme. Quiero respuestas. Ahora». Crucé las manos sobre mi regazo y la miré directamente. «Ayer por la noche me dijeron que ya no iban a mantenerme, que ya no iban a pagar mis gastos, que ya no era su responsabilidad. ¿Recuerdas?». Lidia parpadeó. «¿Y qué tiene que ver eso con nuestra transferencia?». Yo sonreí levemente. «Todo, hija. Tiene que ver con todo». En ese momento sonó el timbre de nuevo. Lidia fue a abrir. Era Augusto, acompañado de Celina. Ambos tenían la misma expresión de preocupación y enojo. «Mamá», dijo Augusto entrando sin saludar, «necesitamos hablar seriamente contigo». Los 3 se quedaron de pie frente a mí, formando una especie de semicírculo intimidante. O al menos eso intentaban. Pero yo no me sentía intimidada. Al contrario, me sentía más tranquila que nunca. «Hablen», dije con calma. Augusto se pasó la mano por el cabello. La transferencia mensual no llegó. A ninguno de los dos. Ni a Lidia ni a mí. Y cuando llamamos al banco nos dijeron que tú cancelaste la orden permanente. Yo asentí. «Así es. La cancelé». Celina dio un paso adelante. «¿Por qué harías algo así? Ese dinero es para nuestros gastos del mes. Tenemos compromisos, pagos que hacer». «Compromisos», repetí lentamente. «Pagos que hacer. Qué interesante. Ayer me dijeron que ya no tenían dinero para ayudarme con mis medicinas, que ya no podían pagar mi comida, que ya no iban a hacerse cargo de mí. Pero resulta que ustedes sí tienen compromisos y pagos que hacer». Lidia apretó los puños. «Eso es diferente y lo sabes. Nosotros tenemos familias. Tenemos gastos reales. No es lo mismo». Yo incliné la cabeza. «¿No es lo mismo? Explícame la diferencia, por favor». Augusto intervino, intentando sonar razonable. «Mamá, mira. Tal vez ayer fuimos un poco duros. Tal vez dijimos cosas que sonaron mal. Pero no puedes cancelar la transferencia así como así. Nosotros contamos con ese dinero. Es parte de nuestro presupuesto mensual». Yo me puse de pie lentamente. Los 3 dieron un paso atrás instintivamente. «Parte de su presupuesto mensual», dije caminando hacia la ventana. $12,000 cada uno. $24,000 mensuales en total. ¿Saben cuánto es eso al año? $288,000. Casi $300,000 que ustedes reciben de mí anualmente. Celina palideció. Lidia abrió la boca, pero no dijo nada. Augusto tragó saliva. Me di vuelta para mirarlos. «Pero según ustedes,
Yo soy la que vive a sus expensas. Yo soy la carga. Yo soy la que depende de ellos. El silencio que siguió fue absoluto. Se podía escuchar el tic-tac del reloj en la pared, el sonido lejano del jardinero trabajando afuera. Lidia fue la primera en recuperarse. Ese dinero es parte de nuestra herencia anticipada. Siempre lo ha sido. Papá lo estableció así antes de morir. Yo negué con la cabeza. No, Lidia. Tu padre no estableció nada de eso. Fui yo. Yo soy quien decidió darles esa mensualidad. Yo soy quien ha estado transfiriendo ese dinero todos estos años. Y yo soy quien puede decidir cuándo se detiene. Augusto dio un paso adelante. Pero mamá, ese dinero viene del trust familiar. De la herencia que papá dejó. Yo lo miré fijamente. El trust está a mi nombre, Augusto. Yo soy la administradora única. Tu padre así lo decidió. Todo el patrimonio, todas las cuentas, todas las propiedades. Todo está bajo mi control hasta el día de mi muerte. La expresión en sus rostros fue cambiando gradualmente. De enojo pasaron a confusión, de confusión a incredulidad, de incredulidad a algo que se parecía mucho al miedo. Celina fue quien preguntó con voz temblorosa, «¿Estás diciendo que todo el dinero está a tu nombre?» Yo asentí. No solo el dinero, Celina. Esta casa. Las propiedades de inversión. Las cuentas de ahorro. Las acciones. Todo. Absolutamente todo. Lidia negó con la cabeza. Eso no puede ser. Nosotros revisamos los documentos cuando papá murió. Revisaron lo que yo les permití revisar, respondí con calma. El testamento de su padre era claro. Todo quedaba en un trust a mi nombre, bajo mi administración. Ustedes recibirían su herencia solo después de mi muerte, y solo en las condiciones que yo estableciera en ese momento. Me senté de nuevo en mi silla. Así que cuando ustedes me dicen que ya no van a mantenerme, que ya no van a pagar mis gastos, que ya no soy su responsabilidad, están hablando con la persona que literalmente les da de comer todos los meses. Augusto se dejó caer en el sofá. Celina se llevó las manos a la cara. Lidia seguía de pie, pero había perdido toda su arrogancia. «Esto es un error», murmuró. «Tiene que ser un error». En ese momento sonó el timbre de nuevo. Me levanté y fui a abrir. Era Teodoro, el esposo de Lidia. Entró con la misma expresión de pánico que los demás. «¿Qué está pasando?», preguntó mirando a su esposa. «¿Por qué no llegó el dinero?». Yo cerré la puerta y regresé a mi lugar. «Tu esposa te puede explicar», dije tranquilamente. Lidia lo miró con ojos vidriosos. «Mamá canceló la transferencia». Teodoro se volvió hacia mí. «¿Por qué haría eso? Nosotros dependemos de ese dinero. Tenemos el pago del auto, la cuota del club, las tarjetas de crédito». Yo lo miré sin expresión. Entonces tal vez deberían reconsiderar sus gastos. Tal vez deberían aprender a vivir con lo que realmente ganan. Él se acercó a mí con expresión amenazante. «Escuche, señora, no sé qué juego está jugando, pero ese dinero es nuestro por derecho». «Por derecho», repetí. «Qué interesante. Ayer me dijeron que yo no tenía derecho a nada, que ya no iban a darme ni $1 más. Pero ahora resulta que ustedes tienen derechos». Teodoro abrió la boca para responder, pero justo en ese momento sonó mi teléfono. Lo tomé y vi el nombre en la pantalla, Celia Acevedo. «Disculpen», dije levantándome. «Tengo que contestar esta llamada. Es importante». Salí de la sala y entré a mi estudio, cerrando la puerta detrás de mí. «Celia», dije al contestar. Su voz profesional sonó al otro lado. «Buenos días, señora Rosalía. Es buen momento para hablar». «Es perfecto», respondí. «Dime». Ella continuó. «He recibido 3 llamadas esta mañana. De su hija Lidia, de su hijo Augusto, y del señor Teodoro. Todos preguntando por qué no se procesó la transferencia mensual. Les informé que fue cancelada por orden suya y que no tengo autorización para revelar más información». Yo sonreí. «Perfecto. Gracias, Celia». Ella hizo una pausa antes de preguntar, «¿Desea que proceda con la siguiente fase?». Miré hacia la puerta cerrada del estudio.
Del otro lado podía escuchar las voces alteradas de mis hijos discutiendo entre ellos. Sí, dije con firmeza. Procede con todo. Quiero que se ejecute exactamente como lo planeamos. Celia respondió con su eficiencia habitual. Entendido. En 1 hora tendrá los documentos en su correo para revisión y firma electrónica. Una vez firmados, los cambios serán efectivos de inmediato. Colgué el teléfono y me quedé de pie en el estudio por un momento. Respiré profundo. Lo que venía ahora no tenía vuelta atrás. Pero ellos habían tomado su decisión ayer. Y yo estaba tomando la mía hoy. Regresé a la sala con paso firme. Los 4 seguían ahí, agrupados como si estuvieran planeando su próxima estrategia. Cuando me vieron entrar, todos se callaron. Me senté en mi silla y los miré uno por uno. Siéntense, dije con voz tranquila pero autoritaria. Esta vez obedecieron. Lidia y Teodoro en el sofá grande, Augusto y Celina en el sofá individual. Todos me miraban con una mezcla de confusión y miedo que antes no había visto en sus rostros. Vamos a aclarar algunas cosas, comencé. Y quiero que escuchen con atención porque no voy a repetirlo. Ninguno dijo nada. Solo me miraban, esperando. Primero, esta casa donde estamos sentados. Está a mi nombre. No del trust. Mío. La compré yo con mi propio dinero antes de que su padre muriera. La escritura dice Rosalía Florenzo. Solo mi nombre. Nadie más. Lidia abrió la boca, pero yo levanté la mano. No he terminado. Segundo, continué. Las 2 propiedades que ustedes creen que son de inversión familiar, esas que rentan por $3,000 cada una al mes, también están a mi nombre. Yo recibo esas rentas. Yo pago los impuestos. Yo decido qué hacer con ese dinero. Augusto se movió incómodo en su asiento. Mamá, nosotros no sabíamos qué. Yo lo interrumpí. Por supuesto que no sabían. Porque nunca preguntaron. Nunca se interesaron en cómo funcionaban las finanzas familiares. Solo les importaba recibir su dinero cada mes. Celina habló con voz débil. Pero el trust, papá dejó el trust para todos. Yo la miré fijamente. El trust existe, sí, y tiene $3,200,000 actualmente. Pero yo soy la única administradora. Yo decido cuándo se distribuye, a quién se distribuye, y en qué cantidades. El testamento de su padre fue muy claro en eso. Confiaba en mi criterio. Confiaba en que yo sabría hacer lo correcto. Me puse de pie y caminé hacia la ventana nuevamente. Y durante años hice lo que creí correcto. Les di $12,000 mensuales a cada uno. Sin preguntar. Sin condiciones. Sin exigir nada a cambio. Me di vuelta para mirarlos. Pero ayer ustedes decidieron que yo era una carga. Que ya no querían mantenerme. Que ya no era su responsabilidad. Lidia intentó hablar. Mamá, nosotros solo quisimos. Yo alcé la voz por primera vez. No me interrumpas. Ella cerró la boca inmediatamente. Ayer ustedes tomaron una decisión. Hoy yo tomo la mía. Ya no habrá más transferencias mensuales. Se acabó. Terminó. El silencio que siguió fue aplastante. Teodoro se puso pálido. Pero nosotros tenemos compromisos. El auto que manejo cuesta $1,200 mensuales. La membresía del club son $800. Las tarjetas de crédito. Yo lo corté. Entonces véndelo. Cancela la membresía. Paga tus tarjetas con tu propio dinero. Con lo que tú ganas trabajando. Él me miró incrédulo. ¿Estás hablando en serio? Yo asentí. Completamente en serio. Tan en serio como cuando ustedes me dijeron ayer que no iban a pagar más mis medicinas. Augusto se puso de pie. Mamá, esto es una locura. No puedes dejarnos así de la nada. Necesitamos ese dinero. Yo lo miré con una calma que ni yo misma sabía que tenía. Yo necesitaba mis medicinas. Necesitaba comida. Necesitaba saber que mi familia me respaldaba. Pero según ustedes, eso ya no importaba. Celina empezó a llorar. Lágrimas silenciosas que rodaban por sus mejillas perfectamente maquilladas. Por favor,
susurró. Tenemos 2 niños en colegios privados. No podemos pagar las mensualidades sin ese dinero. Entonces tal vez deban cambiarlos a escuelas públicas, respondí sin inmutarme. O tal vez tú deberías buscar trabajo, Celina. Porque hasta donde sé, no has trabajado ni un solo día desde que te casaste con mi hijo. Ella sollozó más fuerte. Augusto la abrazó, pero me miraba con una mezcla de rabia y desesperación. Lidia se puso de pie también. No puedes hacer esto. Es nuestro dinero. Es parte de nuestra herencia. Yo negué con la cabeza. No es su herencia hasta que yo muera. Y según las reglas del trust, yo puedo modificar las condiciones de distribución cuando lo considere necesario. Teodoro se levantó bruscamente. Esto es un abuso. Vamos a demandarte. Vamos a impugnar el trust. Yo lo miré sin temor. Adelante. Háganlo. Pero les advierto que el trust fue diseñado por los mejores abogados del Estado. Está completamente blindado. Y una demanda así puede tardar años en resolverse. Tienen dinero para pagar abogados durante años. Él apretó los puños, pero no dijo nada más. Sabía que no tenían ese dinero. No sin las transferencias mensuales. Mi teléfono vibró en mi bolsillo. Lo saqué y vi un correo de Celia. Documentos listos para firma. Miré a mis hijos y a sus parejas. Todos me observaban con caras de desesperación. Hay algo más que necesitan saber, dije guardando el teléfono. Las tarjetas de crédito corporativas que ustedes usan. Esas que tienen límites de $10,000 cada una. También están vinculadas a mis cuentas. Los ojos de Lidia se abrieron con horror. No. Sí, confirmé. Y a partir de hoy, todas esas tarjetas quedan canceladas. Augusto dio un paso hacia mí. Mamá, por favor. Estás exagerando. Podemos hablar de esto. Podemos llegar a un acuerdo. Yo lo miré con tristeza. Ayer era el momento de hablar. Ayer era el momento de llegar a un acuerdo. Pero ustedes eligieron humillarme. Eligieron tratarme como si yo no valiera nada. Como si mi existencia fuera una molestia que había que eliminar. Me senté de nuevo. Ahora viven con las consecuencias. Celina se arrodilló frente a mí. Literalmente se arrodilló. Por favor, Rosalía, piensa en tus nietos. Ellos no tienen la culpa de esto. Yo la miré hacia abajo. Mis nietos van a estar bien. Y si realmente los amas, encontrarán la manera de darles lo que necesitan trabajando, como hacen todas las personas normales. Lidia estaba temblando. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a vivir? Yo me encogí de hombros. Eso es exactamente lo que yo me pregunté ayer cuando ustedes me dijeron que ya no iban a mantenerme. Supongo que tendrán que descubrirlo por su cuenta. Teodoro caminó hacia la puerta. Esto no se va a quedar así, dijo con voz amenazante. Ya lo verás. Yo no me moví. La puerta está abierta. Puedes irte cuando quieras. Él salió dando un portazo. Lidia lo siguió, pero antes de salir me miró con ojos llenos de lágrimas. Nunca pensé que fueras capaz de algo así, dijo con voz quebrada. Yo sostuve su mirada. Yo tampoco pensé que ustedes fueran capaces de lo que hicieron ayer. Pero aquí estamos. Augusto y Celina se quedaron un momento más. Él parecía querer decir algo, pero no encontraba las palabras. Finalmente, tomó a su esposa del brazo y caminaron hacia la puerta. Antes de salir, Augusto se volteó. ¿Y ahora qué, mamá? ¿Esto es todo? Ya no somos nada para ti. Yo respiré profundo antes de responder. Ustedes decidieron que yo no era nada para ustedes. Yo solo estoy respondiendo en consecuencia. Se fueron. Los escuché salir, escuché sus autos arrancando, alejándose. Me quedé sentada en la sala vacía, en el silencio que habían dejado atrás. Pero esta vez el silencio no me pesaba. Me sentía ligera, libre. Por primera vez en años, sentía que tenía el control de mi propia vida. Saqué mi teléfono y abrí el correo de Celia. Los documentos estaban ahí, esperando mi firma electrónica. Documentos que cambiarían permanentemente la estructura del trust. Documentos que establecerían nuevas reglas, nuevas condiciones,
nueva distribución de los bienes. Leí cada página con cuidado. Todo estaba exactamente como lo habíamos discutido. Una parte del patrimonio se destinaría a una fundación benéfica. Otra parte se reservaría para los nietos, pero bajo mi administración hasta que cumplieran 25 años. Y el resto quedaría bajo mi control absoluto, para usarlo como yo considerara apropiado. Mis hijos recibirían su herencia, sí, pero solo lo básico. Solo una fracción de lo que esperaban. Y solo después de mi muerte. Firmé cada documento, uno tras otro. Cada firma era un acto de liberación. Cada firma era una declaración de independencia. Cuando terminé, envié todo de regreso a Celia. Listo, escribí. Ahora es oficial. Ella respondió casi inmediatamente. Documentos recibidos y registrados. Los cambios son efectivos de inmediato. Felicidades, señora Rosalía. Ha tomado una decisión muy valiente. Dejé el teléfono sobre la mesa y me recosté en mi silla. Valiente. Tal vez. O tal vez simplemente era momento de dejar de ser invisible. Los siguientes 3 días fueron de un silencio absoluto. Ni Lidia ni Augusto me llamaron. Ni un mensaje, ni una visita, nada. Era como si hubieran desaparecido del mapa. Pero yo sabía que estaban ahí, del otro lado, tratando de procesar lo que había pasado, tratando de encontrar una solución a su nueva realidad. Una realidad donde ya no tenían acceso ilimitado al dinero que siempre habían dado por sentado. Yo aproveché ese tiempo para mí. Leí libros que había pospuesto. Caminé por el jardín. Cociné mis comidas favoritas. Dormí sin ese peso constante en el pecho. El 4.º día, un sábado por la mañana, llegó un correo certificado. Era de un bufete de abogados que yo no conocía. Lo abrí con calma, sentada en mi estudio, con una taza de té humeante a mi lado. La carta era exactamente lo que esperaba. Una notificación legal de parte de Lidia Florenzo y Augusto Florenzo, solicitando una auditoría completa del trust familiar y cuestionando mi capacidad para administrarlo. Alegaban irregularidades financieras y posible manipulación por terceros. Sonreí levemente. Qué predecibles eran. Tomé mi teléfono y llamé a Celia. Ella contestó al segundo timbre. Buenos días, señora Rosalía. Le conté sobre la carta. Escuché su risa seca al otro lado de la línea. Ya me lo esperaba, dijo. De hecho, recibí una llamada de ese mismo bufete ayer por la tarde. Les informé que todas las cuentas del trust están en perfecto orden y que tenemos documentación completa de cada movimiento durante los últimos 20 años. También les recordé que cualquier auditoría requiere una orden judicial, y que eso puede tardar meses en conseguirse. ¿Y qué dijeron?, pregunté. Celia suspiró. Se pusieron nerviosos. Creo que esperaban que yo me asustara o que cediera a la presión. Pero cuando les expliqué que el trust está completamente blindado y que usted tiene autoridad absoluta según el testamento original, se quedaron callados. Terminaron la llamada diciendo que evaluarían sus opciones. Punto. Yo asentí aunque ella no pudiera verme. Perfecto. Mantengamos todo en orden. Si quieren guerra legal, que la tengan. Pero no van a encontrar nada. Colgué y me quedé mirando la carta por un momento más. Mis propios hijos tratando de declararme incapaz. Tratando de quitarme el control de lo que yo misma había construido. El dolor de esa traición era profundo, pero ya no me sorprendía. Había aprendido en estos últimos días que las personas muestran su verdadero rostro cuando el dinero está en juego. Rompí la carta en pedazos pequeños y la tiré a la basura. No valía la pena guardarla. No valía la pena darle más importancia de la que tenía. Esa misma tarde, mientras leía en la sala, sonó el timbre. Me asomé por la ventana antes de abrir. Era Celina. Sola. Sin Augusto. Tenía el rostro demacrado, ojeras pronunciadas, y una expresión de derrota que nunca le había visto antes. Dudé un momento si abrir o no. Pero algo en su postura, algo en la manera en que miraba hacia el suelo, me hizo cambiar de opinión. Abrí la puerta. Celina, dije sin mostrar emoción. Ella levantó la vista. Sus ojos estaban rojos, hinchados de llorar. Rosalía, por favor. Necesito hablar contigo. Yo me hice a un lado y la dejé entrar. Caminamos en silencio hasta la sala.
Ella se sentó en el borde del sofá, con las manos entrelazadas sobre su regazo. Yo me senté frente a ella, esperando. No sé por dónde empezar, dijo con voz temblorosa. Sé que no tengo derecho a pedirte nada. Sé que fui parte de todo lo que pasó. Pero estoy desesperada. La miré sin decir nada. Ella continuó. Augusto y yo estamos al borde de la quiebra. Nuestras tarjetas de crédito están al límite. Debemos 3 meses de la mensualidad del colegio de los niños. El banco nos está amenazando con quitarnos el auto. No tenemos ahorros porque siempre vivimos de esa transferencia mensual. Nunca pensamos que algún día se detendría. Sus lágrimas comenzaron a caer de nuevo. Los niños no entienden por qué de repente no pueden tener sus clases de piano, sus clases de natación. Porque ya no podemos salir a comer los fines de semana. Yo escuché en silencio. Parte de mí sentía compasión. Parte de mí solo sentía una tristeza profunda por lo que pudieron haber sido las cosas y no fueron. ¿Y Augusto? Pregunté finalmente. ¿Dónde está él? Celina se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Está trabajando. Consiguió un trabajo en una empresa de consultoría. No paga tanto como esperábamos, pero es algo. Yo también estoy buscando trabajo. Actualicé mi currículum después de 10 años. Pero nadie me ha llamado todavía. Se quedó callada por un momento, como reuniendo valor. Rosalía, vengo a pedirte. No que regreses las transferencias completas. Solo algo. Lo que sea. $500 al mes. 1000 lo que puedas. Solo hasta que nosotros nos estabilicemos. La miré a los ojos. ¿Y por qué debería hacerlo, Celina? Dame una razón. Ella tragó saliva. ¿Por qué? Porque somos familia. Porque tus nietos no tienen la culpa de lo que nosotros hicimos. Porque sé que en el fondo tú no eres cruel. Me puse de pie y caminé hacia la ventana. Afuera, el jardinero seguía trabajando. La vida continuaba. ¿Sabes cuánto cuestan mis medicinas mensuales? Pregunté sin voltear a verla. $480. Cada mes. Y ustedes me dijeron que ya no iban a pagarlas. ¿Qué era mi problema? Me di vuelta. ¿Sabes cuánto gasto en comida al mes? Tal vez $300. Y ustedes dijeron que era un desperdicio. Que debía aprender a vivir con menos. Celina agachó la cabeza. Lo sé. Lo sé. Fuimos horribles. Fuimos injustos. Y lo siento. De verdad lo siento. Yo regresé a mi silla. ¿Lo sientes porque fue cruel o lo sientes porque ahora tú estás sufriendo las consecuencias? Ella no respondió. No tenía respuesta. Suspiré. Voy a decirte algo, Celina. Y quiero que se lo digas a Augusto, a Lidia y a Teodoro. No voy a darles dinero. Ni $500 ni 1000. Nada. Porque necesitan aprender lo que es ganarse la vida. Necesitan entender el valor del trabajo, del esfuerzo, del sacrificio. Pero... Ella intentó interrumpir. Yo levanté la mano. No he terminado. Sin embargo, hay algo que sí voy a hacer. Voy a pagar directamente los colegios de mis nietos. No les voy a dar el dinero a ustedes. Yo pagaré las mensualidades directamente a las instituciones. Porque los niños no tienen por qué sufrir por los errores de sus padres. Los ojos de Celina se iluminaron con esperanza. De verdad. Yo asentí. Pero con una condición. Ustedes tienen que demostrarme que están trabajando. Los dos. Quiero ver recibos de sueldo. Quiero prueba de que están haciendo un esfuerzo real por salir adelante. Ella asintió rápidamente. Sí, sí. Lo que sea. Te prometo que vamos a trabajar. Los dos. Yo la miré seriamente. Y otra condición. Quiero que retiren esa demanda ridícula que presentaron. Esa acusación de que estoy siendo manipulada o de que soy incapaz. Porque si siguen con eso, entonces sí se acaba todo. Ni un centavo para nada. Entendido. Celina palideció. Yo no sabía de esa demanda. Fue idea de Lidia y Teodoro. Augusto solo firmó porque Lidia lo convenció. Pues que la retire, dije con firmeza.
Tienen hasta el lunes. Si para el lunes no veo que retiraron esa demanda, entonces mi oferta de pagar los colegios desaparece. Celina se puso de pie. Hablaré con Augusto. Te lo prometo. Vamos a retirarla. Caminó hacia la puerta, pero antes de salir se detuvo. Rosalía, de verdad lo siento. Ojalá pudiera regresar el tiempo y cambiar todo lo que dijimos aquella noche. Yo la miré sin expresión. Yo también. Pero no podemos. Solo podemos seguir adelante con las consecuencias de nuestras decisiones. Se fue. Cerré la puerta detrás de ella y regresé a mi silla. Me sentía cansada. No físicamente, sino emocionalmente. Esta situación estaba drenándome de maneras que no esperaba. Pero sabía que tenía que mantenerme firme. No podía ceder ahora. No después de haber llegado tan lejos. Mi teléfono sonó. Era un mensaje de Celia. Actualizaciones sobre las propiedades de renta. Los inquilinos pagaron a tiempo. $6,000 depositados. ¿Alguna instrucción especial? Respondí, destina 2,000 a la fundación. El resto manténlo en la cuenta de reserva. Ella confirmó la instrucción. La fundación. Esa había sido mi idea desde hace tiempo. Una fundación para ayudar a mujeres mayores en situaciones de vulnerabilidad. Mujeres que, como yo pude haber sido, se encontraran solas, sin recursos, abandonadas por sus propias familias. Quería que algo bueno saliera de todo esto. Quería que mi dolor tuviera un propósito. El lunes por la mañana recibí la notificación de que la demanda había sido retirada. El bufete de abogados envió una carta formal desistiendo de todas las acusaciones. Llamé a Celia para confirmar. Lo vi, dijo. Retiraron todo. Oficialmente ya no hay ningún proceso legal en tu contra. Esa tarde, Celina me envió una foto. Era un contrato de trabajo. Ella había conseguido empleo en una escuela privada como asistente administrativa. El sueldo no era mucho, $1,200 al mes, pero era un comienzo. Empiezo la próxima semana, decía su mensaje. Gracias por darme esta oportunidad. Yo no respondí, pero esa misma tarde contacté a los colegios de mis nietos y pagué las mensualidades atrasadas. También pagué los próximos 3 meses por adelantado. No por ellos. Por los niños. Siempre por los niños. Pasaron 2 semanas más antes de que volviera a tener noticias de Lidia. 2 semanas en las que yo había empezado a reconstruir mi vida en silencio. Había comenzado a asistir a un club de lectura para mujeres de mi edad. Había retomado mis clases de yoga que había abandonado años atrás. Había empezado a sentirme viva de nuevo. Me sentía más fuerte, más segura de mí misma. Y por primera vez en mucho tiempo, dormía profundamente toda la noche sin despertar con ansiedad. Un martes por la tarde, mientras regresaba de mi clase de yoga, vi el auto de Lidia estacionado frente a mi casa. Ella estaba sentada en el asiento del conductor, con las manos sobre el volante, mirando hacia el frente. No era el auto de lujo que solía manejar. Era uno más modesto, más viejo. Aparqué en la entrada y salí de mi auto. Lidia hizo lo mismo. Nos miramos por encima del capó de los vehículos. Se veía diferente. Más delgada. Con el cabello menos arreglado. Sin ese brillo de arrogancia que siempre había caracterizado su mirada. Mamá, dijo con voz queda. Yo no respondí. Solo esperé. Ella caminó hacia mí lentamente. ¿Podemos hablar? Yo asentí y caminé hacia la puerta de entrada. Ella me siguió en silencio. Entramos a la casa y nos sentamos en la sala, en los mismos lugares donde todo había comenzado semanas atrás. Pero ahora el ambiente era completamente diferente. Ya no había tensión. Solo una especie de cansancio mutuo. Una resignación a enfrentar la realidad de lo que había pasado. Teodoro y yo nos estamos divorciando, dijo sin preámbulo. Yo la miré sin sorpresa. De alguna manera, ya lo sabía. Cuando se acabó el dinero, continuó. Cuando las tarjetas dejaron de funcionar, cuando tuvimos que vender el auto, cuando perdimos la membresía del club, todo se desmoronó. Empezamos a pelear. Primero por las deudas. Luego por todo lo demás. Me culpaba a mí. Yo lo culpaba a él. Y así hasta que ya no quedó nada. Se quedó callada por un momento.
mirando sus manos. Tuvimos que vender la casa. Bueno, el banco prácticamente nos obligó. Estábamos atrasados en la hipoteca. Con lo que sacamos apenas alcanzó para pagar las deudas. Ahora estoy viviendo en un apartamento pequeño, de 2 habitaciones. Nada que ver con lo que teníamos antes. Levantó la vista hacia mí. Y antes de que preguntes, estoy trabajando. Conseguí un empleo en una boutique. Vendo ropa. Gano comisión por cada venta. Algunos días son buenos. Otros no tanto. Yo escuché sin interrumpir. Ella continuó. Teodoro también está trabajando. Maneja para una aplicación de transporte. Dice que es temporal, que está buscando algo mejor. Pero la verdad es que ninguno de nosotros tiene experiencia real en nada. Pasamos años viviendo de ese dinero que tú nos dabas y nunca aprendimos a hacer nada útil. Se le quebró la voz. Nunca aprendimos a valorar lo que teníamos. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Lágrimas silenciosas que ella no intentaba ocultar. Mamá, vengo a decirte que tenías razón. En todo. Fuimos unos ingratos. Fuimos crueles. Te tratamos como si no valieras nada cuando en realidad tú eras quien sostenía todo. Y lo peor es que lo sabíamos. En el fondo, siempre lo supimos. Pero era más fácil pretender que nosotros éramos los generosos. Que nosotros éramos los que te manteníamos. Se limpió las lágrimas con las manos. No vengo a pedirte dinero. No vengo a suplicar. Solo vengo a decirte que lo siento. Que lamento cada palabra hiriente que te dije. Que lamento haberte hecho sentir invisible en tu propia casa. Que lamento haber sido tan ciega, tan egoísta, tan horrible. Su voz se rompió completamente. Ya no podía hablar. Solo lloraba, con el rostro entre las manos, con los hombros temblando. Yo me quedé sentada, observándola. Parte de mí quería levantarme y abrazarla. Parte de mí quería consolarla como lo había hecho tantas veces cuando era niña. Pero otra parte de mí, una parte más fuerte, sabía que este momento era necesario. Que estas lágrimas eran parte del proceso. Que el dolor que ella estaba sintiendo era la única manera de que realmente entendiera lo que había hecho. Así que no me moví. Solo esperé a que ella se calmara. Cuando finalmente levantó la cabeza, sus ojos estaban hinchados y rojos. No espero que me perdones, dijo con voz ronca. No sé si yo podría perdonar algo así si estuviera en tu lugar. Solo quería que supieras que lo siento. De verdad lo siento. Yo respiré profundo antes de hablar. ¿Cuándo te diste cuenta?, pregunté. Ella me miró confundida. ¿De qué? Yo aclaré. ¿Cuándo te diste cuenta de que habían cometido un error? Lidia bajó la mirada. Creo que fue cuando tuvimos que vender los muebles de la sala. Esos muebles que costaron $15,000. Tuvimos que venderlos por 1,200 porque necesitábamos pagar el agua y la luz. Y mientras veía cómo los cargaban en el camión, pensé en ti. Pensé en cómo tú vivías de manera tan sencilla mientras nosotros despilfarrábamos en cosas que no necesitábamos. Pensé en todas las veces que te vimos con la misma ropa, con el mismo bolso viejo, mientras nosotros comprábamos cosas nuevas cada mes. Y ahí, continuó, me di cuenta de que tú no eras la que vivía a nuestras expensas. Éramos nosotros. Siempre fuimos nosotros. Y todo ese resentimiento que sentíamos hacia ti no era más que culpa disfrazada. Culpa porque en el fondo sabíamos que estábamos abusando de tu generosidad. Que estábamos tomando ventaja de tu amor. Y en lugar de agradecerte, te atacamos. Te hicimos sentir pequeña para que nosotros pudiéramos sentirnos grandes. Yo asentí lentamente. Al menos ahora lo entiendes. Lidia se limpió la cara con la manga de su blusa. Una blusa sencilla, común, nada que ver con las marcas de diseñador que solía usar. ¿Sabes qué es lo más triste?, preguntó. Que perdí más que dinero. Perdí mi matrimonio. Perdí mi dignidad. Perdí años de mi vida fingiendo ser alguien que no era. Pero sobre todo, perdí tu respeto. Y eso es lo que más duele. Me puse de pie y caminé hacia la cocina. Preparé 2 tazas de té. Regresé y le ofrecí una a Lidia. Ella la tomó con manos temblorosas. Nos quedamos en silencio por un momento,
bebiendo nuestro té. El silencio ya no era incómodo. Era simplemente honesto. No he perdido todo mi respeto por ti, dije finalmente. Ella levantó la vista sorprendida. Al menos tuviste el valor de venir aquí, de enfrentar lo que hiciste, de decir la verdad. Eso cuenta para algo. Lidia dejó escapar un suspiro tembloroso. ¿Y Augusto?, preguntó. ¿Has sabido algo de él? Yo negué con la cabeza. Celina vino hace unas semanas. Le dije que pagaría los colegios de los niños directamente. Pero de Augusto no he sabido nada. Ni una llamada. Ni un mensaje. Lidia asintió. Él está enojado. Muy enojado. Dice que lo que hiciste fue injusto. Que nos dejaste en la calle. Que una madre no hace eso. Yo sentí una punzada de dolor en el pecho, pero no lo mostré. Una madre tampoco merece ser tratada como yo fui tratada. Augusto necesita entender eso antes de que podamos hablar. Lidia bebió más té. Él también está trabajando. Y Celina consiguió trabajo. Pero él no quiere aceptar la realidad. Sigue creyendo que todo esto es temporal. Que de alguna manera todo volverá a ser como antes. No volverá, dije con firmeza. Nunca volverá a ser como antes. Lidia asintió. Lo sé. Yo ya lo acepté. Pero él todavía no. Nos quedamos en silencio de nuevo. Terminamos nuestro té. Lidia se puso de pie. Debería irme. Tengo turno en la boutique en 1 hora. Yo también me puse de pie. Caminamos hacia la puerta juntas. Antes de salir, Lidia se detuvo. Mamá, ¿crees que algún día podrás perdonarme? Yo la miré a los ojos. No lo sé, Lidia. El perdón no es algo que se puede forzar. Lleva tiempo. Requiere más que disculpas. Requiere cambio real. Acciones, no solo palabras. Ella asintió. Lo entiendo. Y voy a demostrarte que he cambiado. No sé cuánto tiempo tome, pero lo voy a demostrar. Se dio vuelta para irse, pero se detuvo de nuevo. ¿Y el trust? Los cambios que hiciste son permanentes. Yo asentí. Sí, son permanentes. La mayor parte del dinero irá a una fundación que estoy creando. Una fundación para ayudar a mujeres mayores que están en situaciones difíciles. Mujeres que fueron abandonadas por sus familias. Mujeres que no tienen a nadie. Lidia tragó saliva. ¿Y nosotros? ¿Qué recibiremos? Yo la miré seriamente. Recibirán una parte justa. Pero no los millones que esperaban. Tal vez $200,000 cada uno cuando yo muera. Suficiente para que tengan algo, pero no tanto como para que vuelvan a caer en los mismos errores. Ella asintió lentamente, procesando la información. ¿Y si demostramos que hemos cambiado? Si trabajamos duro y reconstruimos nuestras vidas. Yo me encogí de hombros. Entonces tendrán sus propios logros de los cuales estar orgullosos. Tendrán vidas que construyeron con sus propias manos. Y eso valdrá más que cualquier herencia. Lidia me miró con una mezcla de tristeza y comprensión. Tienes razón, susurró. Tienes toda la razón. La vi caminar hacia su auto. La vi subirse y arrancar. La vi alejarse por la calle. Y por primera vez en semanas, sentí algo parecido a la esperanza. Tal vez no todo estaba perdido. Tal vez, con tiempo y esfuerzo, podríamos reconstruir algo de lo que habíamos tenido. Pero esta vez sería diferente. Esta vez sería basado en respeto mutuo. En honestidad. En una comprensión real de quiénes éramos cada uno. Regresé a mi estudio y abrí mi laptop. Tenía un correo de Celia. Señora Rosalía, los documentos para la fundación están listos. Solo necesitamos definir el nombre oficial y el logo. ¿Tiene alguna preferencia? Pensé por un momento. Luego escribí mi respuesta. Llámala Fundación Mujeres Invisibles. Porque todas merecemos ser vistas. Todas merecemos ser valoradas. Sin importar nuestra edad. Celia respondió rápidamente. Perfecto. Es un nombre poderoso. Procederé con el registro. Cerré la laptop y me recosté en mi silla.
Miré por la ventana hacia el jardín. El sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo de tonos naranjas y rosados. Era hermoso, pacífico, y por primera vez en mucho tiempo, yo también me sentía así. Hermosa, pacífica, completa. No necesitaba la aprobación de mis hijos para sentirme valiosa. No necesitaba su dinero porque siempre había sido mío. No necesitaba sus disculpas para seguir adelante con mi vida. Pero si algún día llegaban esas disculpas genuinas, si algún día demostraban con acciones que habían cambiado, entonces tal vez, solo tal vez, podríamos empezar de nuevo. No como éramos antes, sino como algo nuevo. Algo más fuerte. Algo construido sobre la verdad en lugar de sobre mentiras convenientes. Esa noche dormí profundamente, sin pesadillas, sin ansiedad. Solo con la certeza de que había tomado las decisiones correctas. De que había defendido mi dignidad. De que nunca más permitiría que nadie me hiciera sentir invisible. 3 meses después de aquella conversación con Lidia, mi vida había tomado un rumbo que nunca imaginé. La Fundación Mujeres Invisibles ya estaba oficialmente registrada y funcionando. Habíamos ayudado a 12 mujeres en situaciones difíciles. Mujeres que habían sido abandonadas, despreciadas, olvidadas por sus propias familias. Les dábamos apoyo económico temporal, asesoría legal, y sobre todo, les devolvíamos su dignidad. Cada historia que escuchaba me recordaba que no estaba sola. Que lo que me había pasado le pasaba a muchas otras. Un jueves por la tarde, mientras revisaba los documentos de la fundación en mi estudio, sonó el timbre. No esperaba visitas. Me asomé por la ventana y vi a Augusto parado frente a la puerta. Solo. Sin Celina. Tenía las manos en los bolsillos y miraba hacia el suelo. Dudé por un momento. Hacía meses que no hablábamos. Desde aquella reunión terrible no había tenido ningún contacto con él. Pero algo en su postura, algo en la manera en que esperaba, me hizo abrir la puerta. «Mamá», dijo cuando me vio. Su voz sonaba diferente. Más suave. Más humilde. «¿Puedo pasar?» Yo me hice a un lado sin decir nada. Entramos a la sala. Él se sentó en el borde del sofá, igual que Lidia había hecho meses atrás. Yo tomé mi lugar habitual. Esperé a que hablara. Augusto se pasó las manos por el rostro. Se veía cansado. Más viejo. «No sé cómo empezar esto», dijo finalmente. «He estado ensayando lo que iba a decir durante semanas. Pero ahora que estoy aquí, todas las palabras se me olvidan». «Empieza por el principio», le dije con calma. Él asintió. «El principio. El principio fue cuando te fallé. Cuando te traté como si no importaras. Cuando permití que Lidia tomara el control de esa conversación y no dije nada para defenderte». Levantó la vista hacia mí. Sus ojos estaban brillantes, como si estuviera conteniendo lágrimas. «Mamá, he pasado estos meses pensando en todo. En cómo llegamos a ese punto. En cómo nos convertimos en personas tan horribles». Se puso de pie y caminó hacia la ventana. «¿Sabes qué es lo peor? Que yo sabía. Siempre supe que vivíamos de tu dinero. Siempre supe que esos $12,000 mensuales venían de ti. Pero era más fácil pretender que nosotros éramos los generosos. Era más fácil creer nuestra propia mentira». Se dio vuelta para mirarme. Y cuando Lidia propuso esa reunión, esa conversación donde te íbamos a decir que ya no te mantendríamos, yo sabía que estaba mal. Lo sabía en mi corazón. Pero no tuve el valor de oponerme. Regresó al sofá y se sentó. «Celina me lo dijo. Me dijo que estábamos cometiendo un error. Que estábamos siendo crueles. Pero yo no le hice caso. Estaba demasiado ocupado tratando de impresionar a Lidia, tratando de demostrar que yo también era fuerte, que yo también podía tomar decisiones difíciles». Soltó una risa amarga. «Qué idiota fui. La única decisión difícil que debí tomar era defender a mi propia madre». Yo escuché en silencio. Augusto continuó. «Estos meses han sido los más difíciles de mi vida. Trabajar 12 horas al día en una oficina donde soy el empleado más viejo y menos experimentado. Ver a Celina llorar cuando tuvimos que decirles a los niños que no podíamos ir de vacaciones este año. Tener que explicarles por qué ya no vivíamos en la casa grande. Por qué papá ya no tenía el auto bonito.
Se limpió los ojos con el dorso de la mano. ¿Pero sabes qué aprendí en todo esto? Aprendí el valor del trabajo. El valor del dinero ganado con esfuerzo. Y sobre todo, aprendí a valorarte a ti. Se quedó callado por un momento, como buscando las palabras correctas. Mamá, no vengo a pedirte que restablezcas las transferencias. No vengo a suplicar por dinero. Vengo a pedirte perdón. Perdón por haberte tratado como si fueras una carga. Perdón por haberte hecho sentir invisible. Perdón por no haber sido el hijo que merecías. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas sin control. Y vengo a decirte que te admiro. Admiro tu fuerza. Admiro que hayas tenido el valor de ponernos en nuestro lugar. Porque lo necesitábamos. Dios, como lo necesitábamos. Yo sentí algo moviéndose en mi pecho. Algo que había mantenido congelado durante meses. ¿De verdad lo entiendes, Augusto? ¿O solo estás diciendo lo que crees que quiero escuchar? Él me miró directamente a los ojos. Lo entiendo, mamá. De verdad lo entiendo. Y si me toma el resto de mi vida demostrártelo, lo haré. Pero ya no quiero vivir con esta culpa. Ya no quiero ser esa persona que fui. Me puse de pie y caminé hacia donde estaban las fotografías familiares en el mueble. Tomé una donde Augusto tenía 5 años y yo lo cargaba en brazos. Ambos sonreíamos. ¿Recuerdas este día?, le pregunté. Él se acercó y miró la foto. Es el día que me llevaste al parque. Me compraste ese helado enorme que me manchó toda la ropa. Yo sonreí levemente. Sí. Y tu padre se enojó porque arruinaste tu camisa nueva. Pero a mí no me importó. Lo único que me importaba era verte feliz. Dejé la foto en su lugar. Durante años, lo único que me importó fue verlos felices a ustedes. A ti y a Lidia. Les di todo lo que pude. Y cuando ya no podía dar más, encontraba la manera de dar un poco más. Me di vuelta para mirarlo. Pero ustedes no me veían. No veían mis sacrificios. No veían mi amor. Solo veían lo que podían obtener. Augusto agachó la cabeza. Lo sé. Y nunca podré compensar eso. No se trata de compensar, dije caminando de regreso a mi silla. Se trata de aprender. De cambiar. De ser mejores personas. Me senté. ¿Y Celina? ¿Cómo está ella? Augusto se sentó también. Está bien. Está trabajando en la escuela. Le gusta. Dice que por primera vez en años se siente útil. Y los niños están bien también. Se adaptaron mejor de lo que esperábamos. Ya no piden cosas todo el tiempo. Ya no dan por sentado que todo les llegará fácil. Yo asentí. Eso es bueno. Los niños son resilientes. Y esta experiencia, aunque difícil, les enseñará lecciones valiosas. Augusto se inclinó hacia adelante. Mamá, hay algo más que quiero decirte. Celina y yo hemos estado ahorrando. No es mucho, solo $100 al mes. Pero queremos devolverte algo. Sabemos que nunca podremos devolverte todo lo que nos diste, pero queremos intentarlo. Yo levanté la mano. No quiero tu dinero, Augusto. Quédatelo. Úsalo para tu familia. Para tus hijos. Él insistió. Pero necesitamos hacer esto. Necesitamos sentirnos como si estuviéramos pagando nuestra deuda contigo. Yo negué con la cabeza. No me debes dinero. Me debían respeto. Me debían dignidad. Y eso no se paga con dinero. Se paga con acciones. Con cambio real. Augusto se quedó en silencio, procesando mis palabras. Luego preguntó con voz temblorosa, ¿crees que algún día podamos volver a tener una relación? Como madre e hijo. Yo respiré profundo. No lo sé, Augusto. El daño fue muy profundo. Las heridas muy dolorosas. Pero he visto cambios en Lidia. He visto que está trabajando, que está tratando de ser mejor persona. Y si tú haces lo mismo, si demuestras con acciones que has cambiado, entonces tal vez, solo tal vez. Él asintió, limpiándose las lágrimas. Es todo lo que puedo pedir. Una oportunidad. Se puso de pie. No voy a quitarte más tiempo. Solo quería que supieras que lo siento.
que estoy trabajando en ser mejor. Y que espero algún día poder ganarme de nuevo tu confianza. Caminó hacia la puerta. Antes de salir, se detuvo. Y mamá. Escuché sobre la fundación. Sobre lo que estás haciendo por esas mujeres. Es hermoso. Es exactamente el tipo de cosa que papá hubiera estado orgulloso de ver. Esas palabras me tocaron más de lo que esperaba. Mi esposo. Él habría estado orgulloso. O tal vez decepcionado de cómo sus hijos me trataron. Probablemente ambas cosas. Gracias, dije simplemente. Augusto salió y cerró la puerta suavemente detrás de él. Me quedé sentada en la sala por un largo rato, pensando, sintiendo, procesando todo lo que había pasado en estos meses. Esa noche, mientras preparaba la cena, recibí un mensaje de Lidia. Mamá, Augusto me llamó. Me dijo que fue a verte. Me alegra que lo haya hecho. Yo también quiero que sepas que sigo trabajando en ser mejor. Estoy asistiendo a terapia. Estoy aprendiendo sobre mí misma, sobre por qué actué como lo hice. Todavía tengo mucho camino por recorrer, pero quiero que sepas que lo estoy intentando. Te quiero. Leí el mensaje varias veces. Te quiero. Hacía meses que no escuchaba esas palabras de mis hijos. No sabía si estaba lista para decirlas de vuelta. Pero al menos era un comienzo. Respondí, me alegra que estés buscando ayuda. Sigue adelante. El cambio toma tiempo, pero es posible. No dije te quiero de vuelta. Todavía no. Pero tampoco cerré la puerta completamente. Una semana después, estaba en la oficina de la fundación cuando Celia entró con una carpeta. Señora Rosalía, tengo las cifras finales del trimestre. La fundación ha ayudado a 18 mujeres hasta ahora. Hemos gastado $45,000 en apoyo directo. Los resultados son increíbles. Muchas de ellas ya están de pie de nuevo, trabajando, reconstruyendo sus vidas. Yo sonreí. Eso es exactamente lo que quería escuchar. Celia se sentó frente a mí. Y hay algo más. Recibimos una donación anónima de $5,000. No sabemos quién la hizo, pero el mensaje decía, para que otras madres nunca se sientan invisibles, punto. Yo sentí un nudo en la garganta. No sabía quién había hecho esa donación, pero tenía mis sospechas. Tal vez Lidia. Tal vez Augusto. Tal vez ambos. No importaba. Lo que importaba era que el mensaje estaba llegando. Que algo estaba cambiando. Los meses siguieron pasando. La fundación creció. Ayudamos a más mujeres. Yo me involucré más en actividades comunitarias. Hice nuevas amistades. Mujeres de mi edad que habían pasado por situaciones similares. Mujeres que entendían. Y lentamente, muy lentamente, comencé a reconstruir mi relación con mis hijos. No era como antes. Nunca sería como antes. Pero era algo nuevo. Algo más honesto. Algo basado en respeto mutuo en lugar de obligación o conveniencia. Lidia siguió trabajando en la boutique. Eventualmente la promovieron a gerente. Augusto fue ascendido en su empresa. Celina continuó en la escuela y comenzó a estudiar para obtener su licenciatura en educación. Todos estaban construyendo vidas reales, vidas ganadas con su propio esfuerzo. Y yo estaba orgullosa de eso. Más orgullosa de lo que nunca había estado cuando vivían de mi dinero sin hacer nada. Una tarde, casi un año después de aquella terrible reunión, estábamos todos reunidos de nuevo en mi sala. Pero esta vez era diferente. Mis hijos trajeron comida que ellos mismos habían preparado. Trajeron a mis nietos que me abrazaron con genuino cariño. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que éramos una familia. No perfecta. Con heridas que todavía estaban sanando. Pero una familia real. Lidia se acercó a mí antes de irse esa noche. Mamá, gracias, dijo, por no renunciar a nosotros. Por darnos esta lección tan dura pero tan necesaria. Por amarnos lo suficiente como para ponernos límites. Yo la abracé. Y esta vez, cuando susurré te quiero, lo sentí de verdad. Augusto hizo lo mismo. Me abrazó fuerte y me dijo al oído, eres la mujer más fuerte que conozco. Y algún día espero ser la mitad de valiente que tú. Cuando todos se fueron, me quedé sentada en mi sala, mirando las fotos,
recordando el camino recorrido. Desde aquella noche terrible hasta este momento de paz. No había sido fácil. Había dolido más de lo que imaginaba. Pero había valido la pena. Me había reencontrado a mí misma. Había recuperado mi dignidad. Había aprendido que el amor verdadero a veces requiere decisiones difíciles. Que establecer límites no es crueldad sino supervivencia. Que nunca es tarde para empezar de nuevo. Me levanté y caminé hacia mi estudio. Abrí mi laptop y comencé a escribir. Escribí mi historia. La historia de una mujer que fue hecha invisible por su propia familia y que decidió hacerse visible de nuevo. No sabía si alguien más la leería algún día. Pero necesitaba escribirla. Necesitaba dejar constancia de que esto había pasado. Y de que yo había sobrevivido. Más que sobrevivido. Había prosperado. El sol se ponía afuera, pintando el cielo con sus colores habituales. Miré por la ventana hacia el jardín que tanto amaba. Hacia la casa que era mía. Hacia la vida que había reconstruido. Y sonreí. Una sonrisa genuina, profunda, llena de paz. Porque finalmente, después de tantos años, me sentía completa. Me sentía vista. Me sentía valiosa. No porque mis hijos me lo dijeran. No porque tuviera dinero. Sino porque yo misma lo sabía. Y eso era lo único que realmente importaba. Han pasado 2 años desde aquella noche que cambió todo. 2 años desde que pronuncié esa palabra simple pero poderosa, negado. 2 años desde que decidí que mi dignidad valía más que mantener una paz falsa. Y mientras me siento aquí, en el jardín que tanto amo, con una taza de café en las manos y el sol de la mañana acariciando mi rostro, puedo decir con absoluta certeza que tomé la decisión correcta. La Fundación Mujeres Invisibles ahora tiene 3 sedes. Hemos ayudado a más de 120 mujeres a recuperar su autonomía, su dignidad, su vida. Cada historia que escucho es diferente, pero todas comparten el mismo núcleo. Mujeres que fueron desechadas, ignoradas, tratadas como si su valor hubiera expirado junto con su juventud. Mujeres que, como yo, tuvieron que aprender a valorarse a sí mismas cuando nadie más lo hacía. Y verlas florecer, verlas recuperar su fuerza, es el regalo más grande que pude haberme dado. Celia sigue siendo mi mano derecha. Ya no es solo mi abogada o gestora. Es mi amiga. Mi confidente. La persona que estuvo ahí cuando todo se derrumbó y que sigue estando ahí ahora que todo se ha reconstruido. Hace unas semanas me dijo algo que me quedó grabado. Rosalía, lo que hiciste no fue venganza. Fue justicia. Hay una diferencia. Tiene razón. Nunca busqué destruir a mis hijos. Solo busqué que entendieran. Que despertaran. Que se convirtieran en las personas que siempre debieron ser. Mis hijos. Es curioso cómo ha evolucionado nuestra relación. Lidia ahora es dueña de su propia boutique. Pequeña, modesta, pero completamente suya. La visité hace un mes y vi el orgullo en sus ojos cuando me mostró cada rincón del lugar. Me presentó a sus empleadas, me habló de sus planes de expansión, de cómo está ahorrando cada centavo para lograrlo. Ya no es esa mujer arrogante que dependía de dinero ajeno para sentirse importante. Es una mujer de negocios real, construyendo algo con sus propias manos. Augusto terminó su maestría en administración mientras trabajaba. Me mostró su título con lágrimas en los ojos. Lo logré, mamá. Sin ayuda de nadie. Lo logré. Y yo sentí una oleada de orgullo tan profunda que casi me ahoga. Este era el hijo que siempre supe que podía ser. No el hombre que vivía de apariencias. Sino el hombre que luchaba, que se esforzaba, que construía. Celina también terminó su carrera. Ahora es maestra de tiempo completo y le encanta. Dice que por primera vez entiende lo que significa ganarse algo por mérito propio. Los veo cada 2 semanas. Cenas familiares donde todos contribuyen. Donde nadie espera que yo pague todo. Donde las conversaciones son reales, no superficiales. Hablamos de sus luchas, de sus logros, de sus miedos. Y yo comparto los míos también. Porque ahora somos iguales. Ya no soy la proveedora silenciosa. Soy simplemente su madre. Y ellos son simplemente mis hijos. Sin deudas. Sin resentimientos. Solo personas intentando hacer las cosas mejor. Mis nietos vienen a visitarme los sábados.
Les enseño a cocinar, a trabajar en el jardín, a valorar las cosas simples. El mayor, que ahora tiene 12 años, me dijo hace poco: abuela, mis amigos dicen que sus abuelos les dan dinero todo el tiempo. Pero yo prefiero lo que tú me das. Le pregunté qué era eso. Y él respondió: tu tiempo, tus historias, tus lecciones. Lloré esa noche. Lloré porque ese niño entendía algo que sus padres tardaron 40 años en comprender. Sigo viviendo en mi casa. La casa que quisieron que vendiera. La casa que según ellos era demasiado grande para mí. Pero ahora está llena de vida de maneras que nunca estuvo antes. Los martes tengo mi club de lectura aquí. Los jueves, clases de yoga en el jardín. Los domingos, reuniones de la junta directiva de la fundación. Esta casa ya no es un símbolo de soledad. Es un espacio de comunidad, de propósito, de vida. El dinero. Ese dinero que causó tanto dolor. Ahora lo uso de manera consciente. Vivo cómodamente, sin lujos excesivos pero sin privaciones. Invertí una parte considerable en la fundación. Otra parte la destiné a un fondo educativo para mis nietos, al que tendrán acceso cuando cumplan 25 años si demuestran responsabilidad y madurez. Y el resto lo administro con cuidado, sabiendo que cada dólar representa trabajo, esfuerzo, decisiones. He aprendido tanto en estos 2 años. He aprendido que el silencio no es paz, que ceder no es amar, que permitir el abuso, aunque venga de tus propios hijos, no es ser buena madre sino ser cómplice de su deterioro moral. He aprendido que las personas solo cambian cuando enfrentan consecuencias reales, que las palabras sin acciones no significan nada, que el perdón es un proceso, no un evento. También he aprendido sobre mí misma. He descubierto que soy más fuerte de lo que creía, que tengo voz, que tengo poder, que mi vida no termina cuando mis hijos crecen, que a los 69 años puedo empezar proyectos nuevos, hacer amistades nuevas, descubrir pasiones nuevas. He aprendido que la edad no es una sentencia de muerte social, es simplemente otra etapa, y puede ser tan vibrante y significativa como cualquier otra. Mi salud está bien. Tomo mis medicinas religiosamente. Las mismas medicinas que ellos dijeron que ya no pagarían. Medicinas que ahora pago yo con mi propio dinero, sin depender de nadie. Voy al gimnasio 3 veces por semana. Como bien. Duermo profundamente. Mi doctor dice que mis indicadores están mejor que hace 5 años. Resulta que el estrés de vivir con resentimientos y humillaciones constantes era peor para mi salud que cualquier enfermedad física. Hay días difíciles todavía. Días en que recuerdo aquella noche terrible y siento el dolor de nuevo. Días en que me pregunto cómo mis propios hijos pudieron tratarme así. Pero esos días son cada vez menos frecuentes. Y cuando llegan, ya sé cómo manejarlos. Llamo a una amiga. Trabajo en el jardín. Leo. Escribo. Me recuerdo a mí misma que sobreviví. Que no solo sobreviví, sino que prosperé. La fundación recibió el mes pasado un reconocimiento del gobierno municipal. Un premio a la labor social. Subí al escenario a recibirlo y desde ahí vi a mis hijos en la audiencia. Aplaudiendo. Llorando de orgullo. Y en ese momento entendí que todo había valido la pena. No solo por ellos, sino por mí. Por las 120 mujeres que ayudamos. Por todas las que vendrán después. Alguien me preguntó hace poco si me arrepiento de algo. Si hubiera hecho las cosas diferente. Y la respuesta es compleja. Me arrepiento de haber esperado tanto. De haber permitido que me trataran mal durante tanto tiempo. De haber sido invisible cuando debí ser visible. Pero no me arrepiento de la decisión que tomé aquella noche. No me arrepiento de haber dicho negado. Porque esa palabra, esa simple palabra, fue el comienzo de todo. El comienzo de mi liberación. Miro hacia el futuro ahora con esperanza. Tengo planes. Quiero expandir la fundación a otras ciudades. Quiero escribir un libro sobre mi experiencia. Quiero viajar, conocer lugares que siempre soñé visitar. Quiero seguir creciendo, aprendiendo, viviendo. Porque ahora sé algo que no sabía antes. Mi vida es mía. No de mis hijos. No de mis responsabilidades. Mía. Y tengo el derecho, el deber incluso, de vivirla plenamente. Las heridas han sanado.
No completamente. Algunas cicatrices permanecerán siempre, pero ya no duelen como antes. Y he aprendido que las cicatrices no son debilidades. Son pruebas de batallas sobrevividas. Son mapas de nuestro crecimiento. Son recordatorios de nuestra fuerza. Mis cicatrices me recuerdan que soy una sobreviviente. Y que puedo sobrevivir cualquier cosa. Esta mañana, mientras preparaba mi café, Lidia me llamó. Solo para saludar. Solo para decirme que me quería. Sin pedir nada. Sin necesitar nada. Solo conectando. Y esas llamadas, esas pequeñas conexiones genuinas, valen más que todos los $12,000 mensuales que alguna vez les di. Porque ahora lo que compartimos es real. Es ganado. Es elegido. Me levanto de mi silla del jardín. El café se ha enfriado, pero no importa. Camino descalza por el pasto, sintiendo la tierra bajo mis pies. Cierro los ojos y respiro profundo. El aire huele a jazmines. A tierra mojada. A posibilidad. Abro los ojos y miro mi casa. Mi refugio. Mi reino. Y sonrío. Porque soy Rosalía Florenzo. Tengo 69 años. Y mi vida apenas está comenzando.